Ministerios Éxodo San Luis presenta su programa Guiados por su Espíritu. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid y comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así dice el Señor. Puedes contactarnos al 444-3283-247 en San Luis Potosí. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, pero el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, ciegos. Es que se me borró aquí. Hay de vosotros guías ciegos, decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por él lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello,
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a los polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os dejará desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. La paz y la gracia del Padre Eterno sea con todos, ¿sí? Todos los que estamos aquí y todos los que nos van siguiendo por el Facebook. El tema de hoy es obediencia perfecta, la obediencia perfecta número 2. Sí, el viernes, hace 8 días hablamos de obediencia y obediencia perfecta. ¿Sí? Se habló de que hay obediencia, pero hay que subir de nivel a la obediencia perfecta. Sí, espero que haya quedado claro cuál es la obediencia perfecta. ¿Qué se necesita hacer para tener la obediencia perfecta? ¿Sí? El viernes empecé a dar estudios sobre cuál es la obediencia perfecta. ¿Sí? Y ahora vamos a seguir, porque hay más. El Señor me ha estado enseñando muchas cosas que implica tener la obediencia perfecta. ¿Sí? Y todo basado a lo que el Padre Eterno enseñó, el Señor Jesús. ¿Sí? Lo que el Padre Eterno enseñó por medio del Señor Jesús, su Hijo, que nos vino a traer toda la sabiduría de Dios. ¿Sí, pueblo? Hace 8 días, entonces recuerdan cómo fue de que el hombre tiene que purificar su corazón. Cuando el Señor Jesús lo perdona, le perdona sus pecados, le limpia su corazón. Y para el Señor Jesús establecer su reino en la persona. ¿Sí? Entonces, aunque el cristianismo dice que el reino de Dios se puede instalar en un corazón sucio, eso no es verdad. ¿Sí? ¿Por qué no es verdad? Porque el Señor Jesús dijo que el vino nuevo no se pone en odres viejos. ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Odres nuevos, vino nuevo.
diciendo qué quería decir eso. ¿Sí? O sea, el viejo hombre tiene que morir. ¿Sí? Para que Dios establezca el reino de Dios en el hombre. ¿Sí? Entonces el hombre no puede, Dios, más bien dicho, Dios no puede establecer su reino en la persona, en el corazón de la persona, si todavía tiene, si está vivo en sus sentimientos, como les decía hace 8 días. ¿Sí? Si está vivo en sus sentimientos, si no se niega a sí mismo. ¿Sí? No, Dios no puede establecer su reino en la persona. ¿Sí? Por eso es de lo que vemos hoy en día. En el cristianismo lo que se ve es de personas reformadas. ¿Sí? Personas reformadas, pero no cambiadas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en las religiones cristianas enseñan a los hombres a nomás hacer ciertas cosas bien, obedecer ciertas cosas de Dios nomás. ¿Sí? Entonces eso nomás reforman a la persona. ¿Sí? Nomás mejora ciertas cosas, pero no hace un cambio. ¿Sí? ¿Por qué no hace un cambio? Porque Dios no quiere que se reforme la persona. No, el Señor lo que quiere es de que la persona sea nueva, no reformada. ¿Sí? Una reforma nomás va mejorando ciertas cosas. Eso no es así, o sea, no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios estableció. ¿Sí? Lo que Dios quiere es de que la persona muera a su vida pasada, que se arrepienta de corazón y se entregue al Padre Eterno. ¿Para qué? Para que el Padre Eterno establezca su reino en esa persona. ¿Sí? Y ahí es donde les decía hace 8 días que no pueden los hombres ser las mismas personas o tener las mismas costumbres de antes. ¿Sí? Y tener el reino de Dios establecido en ellos. No, eso es imposible. ¿Sí? Como lo que les decía hace 8 días. ¿Sí? Como lo que les decía hace 8 días, el dibujo que les pinté, donde los hombres obedecen los mandamientos. Ciertos son mandamientos de Dios, pero los mandamientos de Dios no están en su corazón. ¿Sí? ¿Y por qué no pueden estar los mandamientos de Dios en su corazón? Porque no ha muerto a las viejas costumbres. No se ha negado a sí mismo. Una no ha muerto a las viejas costumbres y otra no se ha negado, no se ha querido negar a sí mismo. Y mientras que eso no suceda, simplemente nomás van a ser unos religiosos más hablando de Dios. ¿Sí? Unos religiosos más hablando de los mandamientos de Dios, pero no teniendo guardados los mandamientos de Dios. Y eso era de lo que el Señor Jesús se sorprendía con las personas que, cuando les dijo, ¿cómo ustedes hablan de Dios y de corazón impuro? ¿Sí? Y así está hoy en día el cristianismo. O sea, hable y hable de Dios, pero de corazón impuro. ¿Sí? Y como les digo, o sea, si les preguntan, ellos van a decir, no, sí, nosotros, el Señor ya nos limpió, nos hizo puros, y no, que sí, que esto y que el otro. Pero nadie es perfecto, hermanos. ¿Sí? Entonces cuando dicen eso, o sea, están enseñando que no son puros. ¿Sí? Ahí es donde caen en muchos errores, en no aceptar la pureza de corazón. La perfección es la pureza de corazón. ¿Sí? Entonces esto es poco mirado hoy en el mundo, porque el cristianismo, todo el pueblo religioso se desvió. ¿Sí? O sea, como hace 8 días les enseñaba, los predicadores, hay predicadores y la mayoría, todos los predicadores de las religiones, porque a todos, no he encontrado ni un solo predicador que diga que sí existe la pureza de corazón. ¿Sí?
A ninguno he encontrado que diga que sí existe la pureza de corazón. ¿Sí? Primero sí dicen, es que Dios ya nos hizo puros, pero no existe la pureza de corazón. ¿Cómo? Primero dices que sí existe la pureza y luego dices que nadie puede ser puro de corazón. ¿Sí? Entonces eso, ¿por qué ha sido eso? ¿Por qué no creen en la pureza de corazón? ¿Ustedes por qué creen por qué creen ellos que no existe la pureza de corazón? Sí, pero se supone que el Señor Jesús nos vino a libertar del pecado. Ahorita les voy a ir explicando todo eso cómo es. ¿Sí? Porque en una persona que no conoce al Señor Jesús, pero yo me refiero a que no lo conozca en la forma de que lo tenga en su corazón. ¿Sí? No que lo conozca de palabra, porque ahorita todo el mundo conoce a Dios de palabra. Oh, yo sí conozco a Dios y que esto y que lo otro. Entonces, ¿por qué pecas? Ay, es que dice mi pastor que todos tenemos que pecar aquí en la vida. Ahorita les vamos a sacar de ese error. ¿Sí? Y no los acuso. ¿Sí? Pero sí los juzgo. ¿Sí? Porque así dijo el Señor Jesús. Porque luego dice, no, es que tú te la pasas señalando a los pastores, acusándolos, y el que acusa es el diablo. Sí, el que acusa es el diablo. Pero el Señor Jesús dijo, el acusador es otro, pero yo los juzgo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí. Yo no los acuso. ¿Sí? Lo que yo intento es sacarlos de su error. ¿Sí? Es lo que me he esforzado muchas veces a querer sacar del error a esos predicadores. Porque tras de esos predicadores, ¿cómo se ven los estadios llenos? Siguiendo a esos predicadores. Y como dijo el profeta Isaías, van a la condenación eterna y van gritando gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creyeron las malas instrucciones de sus predicadores. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver el por qué no han creído que sí existe la pureza de corazón. Porque de que existe. Que no la han querido vivir es diferente. ¿Y por qué no la han querido vivir? Porque aman el pecado. No tienen hambre y sed de justicia. Si tienen hambre, si quieren una religión que les diga que ellos ya son salvos por haber hecho la oración de fe, que esto y que lo otro, y tú no te preocupes, sigue pecando, creo que Dios al último te perdona, te da un minutito antes para que te arrepientas. Eso no es cierto. Como ha habido personas que nomás de repente ¡pum!, se murieron, les dio un infarto, y ustedes creen que en el infarto les dio oportunidad. ¿Sí? O que la agarró una persona desapercibida y la atropellaron, le dio oportunidad. ¿Sí? O sea, son puras vanidades ilusorias que el pueblo religioso se inventa, porque eso no está establecido por Dios. ¿Sí? Para que vayan saliendo de todos sus errores. ¿Sí? Porque como dijo el Señor, o sea, hay muchas enseñanzas que el Señor Jesús enseñó en su palabra y que las puso por ejemplo. ¿Sí? Ahí está cuando maldijo a la higuera. ¿Sí? Si muchas personas hoy si muchas personas que están en desobediencia a Dios, si no han muerto, es por la misericordia de Dios. ¿Sí? Porque si hay muchas personas pecadoras con ganas que ya conocen la Escritura y creen que tienen el favor de Dios porque amanecieron hoy, pero eso no es así. Es una oportunidad que Dios les dio. ¿Sí? Por ahí lean donde el Señor Jesús le dijo a la higuera, maldita seas. ¿Y qué pasó a la higuera? Se secó. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no vio fruto en ella. ¿Para qué le iba a dejar? Si no vio fruto en ella, ¿para qué le iba a dejar más? Entonces por eso hoy en día muchas personas mueren. ¿Sí? Dios mira su corazón, nunca va a cambiar. De una vez lo acaba. ¿Para qué? Para disminuir poquito la maldad. Imagínense cómo está la maldad ahorita en el mundo. Ahora sí, esas personas
que nunca van a dar fruto, siguieran viviendo, ¿cómo estaría ahorita más la maldad? Si ahorita, ¿cómo está la maldad? En su pleno apogeo y todavía falta. Ahora, si esas personas que Dios las ha cortado, que Dios vio que nunca van a dar fruto, si Dios no les corta la vida, ¿cómo estaría ahorita la maldad? Más incrementada, ¿sí? Entonces, ahorita ahorita vamos a ver, por ejemplo, el por qué no han permanecido en lo establecido por Dios, y eso les ha acarreado mucha desobediencia, apartarse de Dios completamente, aunque ellos creen que sí están unidos a Dios, ¿sí? ¿Por qué no creen en la pureza de corazón? ¿Por qué creen que no pueden ser puros de corazón? Que vienen siendo perfectos, ¿sí? No lo creen, pero sí lo predican. Oh, que nosotros somos puros de corazón, y que esto y que el otro, que el Señor ya nos hizo puros, pero nadie es perfecto. Y lo dicen, es que nadie puede ser perfecto. Y ahorita les voy enseñando, o sea, cómo revolvieron la sabiduría terrenal con la sabiduría de Dios, ¿sí? Fíjense en el libro de Gálatas. En Gálatas capítulo 2, y esto lo leí el viernes, con el puro versículo 2:5 que vamos a leer. Bueno, desde el 4, para que se vaya entendiendo mejor. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, ¿sí? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros, ¿sí? Porque me da directo al aire. Los falsos hermanos que se metieron a ver ¿qué libertad tenían los discípulos? Bernabé, Tito y Pablo. Y en la iglesia de Dios, los falsos hermanos, ¿qué libertad querían ver? ¿A qué libertad fueron a expiar que tenían? ¿No se dan una idea? ¿De qué nos hizo libres el Señor Jesús? Del pecado. ¿Sí? Entonces, a esa libertad los falsos hermanos fueron a espiar a los discípulos, a ver si es cierto que ya Dios los libertó de pecado. Y como vieron que los discípulos obedecían realmente a Dios y eran libres de pecado, les dio envidia y quisieron cambiarle su mentalidad para que se hicieran pecadores igual que ellos, ¿sí? ¿Han visto ustedes, por ejemplo, en el mundo secular, por ejemplo, ¿sí? Como yo recuerdo, y no hace muchos años, cuando era joven, ¿sí? Hace poquitos. ¿Qué pasaba como cuando te juntabas con la palomilla? Un ejemplo nomás. Uno empezaba a fumar, por ejemplo, tu amigo empezaba a fumar, y tú andabas con él, ¿qué era lo primero que quería que hicieras? Exactamente, fúmale, ándale, fúmale, ¿sí? ¿Pero para qué? Para que estemos parejos, ¿sí? ¿Y cómo se aferraban cuando tú, no quiero fumar, ¿sí? Fúmale, ándale, que no, hombre, no pasa nada, que siente chido, y que eso, ¿sí? O sea, así está el cristianismo. Por eso, o sea, yo siempre les recomiendo a ustedes, y les he enseñado, no se dejen envolver, ¿sí? Ahorita con las creencias religiosas, porque los cristianos son muy astutos,
¿Sí? Como les decía el viernes, ahorita sí somos muy señalados. A mí me han señalado mucho de hipócrita, pero me señalan porque no sigo los mandamientos de las religiones. Pero los que me han señalado como hipócritas, primero como hipócrita, al principio venían conmigo: no, hermano, es que no se puede ser perfecto, hermano. Es que sí tenemos que tener pecado, es que sí tenemos que pecar. Y sí, hermano, sí dice la Biblia que somos perfectos, pero es como dice el pastor, y que esto y que el otro. No acepté su paganería y ahora sí, hermano hipócrita. O sea, pasa lo mismo, o sea, con el ejemplo que les pongo del cigarro. ¿Sí? Si no le fumabas, si te ofreció tu amigo el cigarro y no le fumaste, ese es bien sangrón y que esto y que el otro. Entonces a eso viene eso que les digo. Entonces, ¿por qué Pablo, aquí como les leí, en el 2.5 dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros? ¿Sí? ¿Qué hace la verdad del Evangelio? La verdad del Evangelio en la persona, ¿qué hace? Amén. ¿Y qué nos hace? ¿Qué nos hace? ¿Qué más? Permaneciendo en la verdad del Evangelio, ¿sí? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos enseña toda la verdad, ¿sí? Pero siempre les digo, o sea, no se vayan con las teologías. Las teologías ellos son los falsos hermanos, ¿sí? Si se fijan, de un teólogo, yo no he encontrado hasta ahorita ni un teólogo que diga que existe la pureza de corazón. Cuando lo leen en la Biblia, que Cristo nos hizo puros, sí, ya, porque no lo habían visto, pero ahora, el otro día que expliqué de que el Señor Jesús nos hace puros de corazón, ahora sí, no, sí nos hace puros de corazón, pero no se puede vivir sin pecado. ¿Sí? Entonces, dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. ¿Sí? ¿Para qué permanece? ¿Para qué tenemos que hacer que permanezca la verdad del Evangelio? Para que nos mantengamos puros, sin mancha, perfectos delante de Dios, nuestro espíritu limpio, ¿sí? Para eso hay que permanecer en la verdad del Evangelio, que es la obediencia perfecta a Dios. ¿Sí? Que la verdad del Evangelio permanezca en tu corazón, como hace 8 días les enseñaba. ¿Sí? Porque si con una sola mentira que le creas a los hombres, ya te desviaste del camino de Dios, ya te apartaste de la verdad, ya sacaste la verdad de tu corazón. Simplemente con el hecho de que creas. Nadie es perfecto, hermano. Y luego de ahí sacan otras, ¿no? Los cristianos, o sea, tienen una mentalidad que les vuela como pajaritos, ¿sí? Que se suben tan alto, pero hay que buscar sacarlos de ese error, ¿sí? Porque ahorita hay mucha sabiduría terrenal de los hombres revuelta con la palabra de Dios, y ahorita les vamos a ir enseñando para que pues vayan separando la sabiduría terrenal con la sabiduría de Dios, ¿sí? Porque eso es muy malo. Ese es en el error que cayeron los cristianos. Sí, el cristianismo cayó en ese error de revolver la sabiduría de los hombres con la sabiduría de Dios. ¿Sí? La revolvieron y ahora creen la sabiduría que tienen ahora es sabiduría de hombres. Que sí hablan de Dios, pero es sabiduría de hombres. Y ahorita se los voy a enseñar cómo. Entonces, la verdad del Evangelio lo pueden ver en Primera de Pedro, capítulo 1, desde el 1:21 al 22. Lo voy a leer en el nombre de Jesús. Y mediante el cual creéis
en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí viene lo bueno, lo que quiero que vean. Habiendo sido purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Sí? ¿Qué purifica nuestras almas? La palabra, ¿No? la obediencia. La obediencia a la verdad. Entonces, ¿sí ven por qué el apóstol Pablo se aferró a creer la verdad? ¿Sí? Como que los veo con sueño ahora. Bueno, entonces, la obediencia a la verdad es lo que purifica el corazón del hombre. Ahorita lo va a seguir leyendo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. ¿Sí? ¿Qué hace puro el corazón del hombre? Así es. La obediencia a la verdad. ¿Sí? Eso es lo que hace puro al hombre. ¿Quién es la verdad? Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, por medio del Señor Jesús, Él es la verdad. Entonces, Él sí nos puede hacer puros de corazón. ¿Sí? Pero es eso, así como les expliqué, lo que les expliqué hace 8 días. ¿Sí? Entonces, obedeciéndole al Señor Jesús, porque el Señor Jesús primero te tiene que hacer puro de tu corazón, limpiarlo, limpiar tu corazón. ¿Sí? Aquí están los mandamientos de Dios. Entonces el Señor Jesús primero te hace puro. ¿Cómo te hace puro? Te quita la avaricia. ¿Qué más? A ver, recuérdenme, las obras de la carne. Adulterio, robo, robar, matar, ¿Qué más? Inmoralidad sexual. maldiciones, hechicería. ¿Sí? Eso nomás por dejar unos cuantos. Sí, pero existen muchos. Entonces, cuando el hombre tiene todo esto en su corazón, cuando le obedece al Señor Jesús, ¿sí? El Señor primero lo que hace es le limpia su corazón, lo hace puro. ¿Para qué lo hace puro? Para establecer los mandamientos de Dios en su corazón. Por eso le perdona todo esto, le quita todos sus mandamientos, todo lo que trae en su corazón, todas las obras de la carne. Por eso el Señor Jesús, bueno, el apóstol Juan dijo, porque el Señor Jesús vino a destruir las obras de la carne. ¿Sí? ¿Qué quiere decir al destruirlas? Que las destruyó, las quitó del corazón. ¿Sí? Entonces ahí es donde el cristianismo tropieza, porque dicen que tienen que seguir pecando, que no se puede ser puro de corazón. Si tiene eso, pues no va a poder. Así, exactamente, o sea, pero no, y no porque así tenga que ser, o sea, de que, ay, como dicen los cristianos, es que Pablo dijo, pobre de mí, que soy entregado al pecado. Así no es, ¿sí? O sea, el Señor Jesús, si tú le crees al Padre Eterno, Él te limpia tu corazón, Él te perdona todos tus pecados, y Él
establece el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Todos los mandamientos de Dios, ¿sí? Entonces todos los mandamientos de Dios los establece en tu corazón, dentro de ti. Pero tienes que ser puro, perfecto, sin mancha y sin arruga, ¿sí? Porque si no se va a caer otra vez en ese error del cristianismo, ¿sí? Se va a caer otra vez en ese error del cristianismo, que sí hablan de los mandamientos de Dios, pero su corazón tienen todos los frutos de la carne. Entonces, ¿en qué los convierte eso? Tibios e hipócritas, que sí hablan de Dios, pero de corazón imperfecto, corazón sucio, ¿sí? ¿Por qué Jesús les decía cómo se encontró a las personas que hablaban de Dios pero corazón sucio? Y les decía, ¿cómo podéis hablar de Dios y siendo impuros de corazón? Pero hablaban bien bonito, oh, el Padre, el Señor, nuestro Dios, pero impuros de corazón, ¿sí? Entonces, ¿cómo está el cristianismo hoy en día? Igual que las personas que se encontró el Señor Jesús, enseñando lo que Dios estableció, enseñando los mandamientos de Dios, pero de corazón impuro, ¿sí? No tienen establecido el reino de Dios en sus corazones, ¿sí? Ese es un gran error. ¿Y por qué? ¿Por qué no han permanecido, por ejemplo, por qué no han sido limpios del corazón? Porque no obedecieron a la verdad, ¿sí? ¿La verdad qué es? A ver, ustedes vean. El Señor no nos hizo perfectos. Todavía no, hasta que venga en el cielo y que esto y que lo otro. Mientras que estemos en la tierra tenemos que ser pecadores. ¿Esa es la verdad? ¿O la que el Señor Jesús dijo, yo ya los hice perfectos y manténganse perfectos? ¿Cuál es la verdad? La que el Señor Jesús estableció, ¿no? Ya los hice perfectos, ahora manténganse perfectos, guarden mis mandamientos para que sean puros de corazón, ¿sí? Entonces, los cristianos dicen, o sea, ellos dicen que sí pueden ser impuros de corazón y tener a Dios al mismo tiempo. ¿Cómo? ¿Cuándo dicen eso? Cuando dicen, ahora somos santos pecadores, ¿sí? Pero eso es totalmente erróneo. Es imposible, ¿sí? Porque no recuerdo quién fue, y creo que fue Santiago, que dijo, en Dios no hay sombra de variación. ¿Qué quiere decir esto? No puede ser santo y pecador al mismo tiempo, como dicen los cristianos. Nomás que los cristianos se hacen su vanidad ilusoria de que dicen, ahora ya somos santos pecadores. No se puede ser puro, pero sí ya somos santos porque ya hicimos la oración de fe y lo que el Señor ve en nosotros es la sangre derramada y que esto, o sea, montones de vanidades ilusorias. Entonces esas vanidades ilusorias, o sea, son puras ilusiones que los hombres se forman en sus mentes, se hacen una fortaleza. Y después, y lo peor de todo, que quien se forma esas vanidades ilusorias son los predicadores. Y entonces después se las presentan al pueblo como la verdad. Y el pueblo, como es negligente, que nomás está como pajarito abriendo la boquita a ver qué dice el predicador, se lo come. Y después ahí andan todos los cristianos, ¿sí? Después ahí andan todos los cristianos, no, hermano, es que nadie puede ser perfecto. Y cuando encuentran a alguien que les habla la verdad, ya no le pueden creer, porque ya van hechizados a lo que diga su predicador, ¿sí? A lo que dice su predicador. Por eso ya no lo pueden creer. No pueden creer la verdad. ¿Por qué? Porque están hechizados. Ya están, hasta que ellos no elijan salir de ese hechizo, ¿sí? Dios no puede hacer nada, porque Dios no obliga a nadie, ¿sí? Ahorita me viene a la mente, ¿recuerdas tú? Al principio te decía, no, tienes que creer, o sea, hasta que tú decidas. ¿Qué pasó cuando creíste? Cambió todo. Exactamente. O sea, bueno, buen ejemplo nos pone el Padre, ¿sí? Pero al principio, cuando venías con todas las vanidades ilusorias de las religiones y esto y lo otro, o sea,
Bueno, gracias a Dios yo no estuve así, fíjate. Yo cuando el Padre me agarró y me habló y yo lo creí, que después sí me descuidé, porque tenía puesta la mirada en los hombres, ¿sí? Pero gracias a Dios, en su infinita misericordia, me dio otra oportunidad que no la pienso desaprovechar y a darle, ¿sí? Así es. Entonces, eso es bueno, ¿sí? Eso es bueno, o sea, ahora sí ya puedes decir como Job, ¿sí? De oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿sí? Entonces, ese es eso es lo que el Padre me ha enseñado para enseñarles, ¿sí? O sea, sacarlos de todos esos errores doctrinales, ¿sí? Que están llevando a montones de personas al infierno. Porque una persona que se va creyendo todas esas mentiras de las religiones, se va al infierno. Cuando se muere, cuando cruza el velo de la muerte, ¿sí? Nomás imagínense, o sea, qué tan feo es, ¿sí? Qué tan feo es cuando la persona ya cruza el velo de la muerte sin el Señor Jesús, cuando se va engañada. Sí, es que, perdón, endurece su corazón a escuchar la palabra. Así es, no tiene ni un gramito de fe en Dios. No sacó lo que le contaminó y lo permitió que se hiciera contaminar. Por eso le digo a los cristianos, o sea, ustedes no los engañaron, no, ustedes se dejaron engañar, ¿sí? Ustedes se dejaron engañar, no van engañados, porque el Padre todo el tiempo ha tenido embajadores de Él, que sí hablan la verdad, ¿sí? ¿Por qué no la quieren? ¿Por qué no han visto la verdad? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Porque el Señor Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios va a saber quién habla la verdad. Entonces en las religiones hay montones de personas. ¿Y por qué no han conocido a Dios? Nomás se hacen la vanidad ilusoria de que sí conocen a Dios cuando no lo conocen. Y ya se van con esa mentalidad, esa fortaleza mental que les dieron los predicadores. Es que sea aquí en esta religión va a conocer al verdadero Dios. ¿Qué Dios es ese que no hace perfectos a los hombres? ¿Que no los puede limpiar del pecado? ¿Qué Dios es? Y todavía dicen, es que Cristo nos vino a traer las buenas nuevas. Sí, las buenas nuevas son de que Cristo, si crees en el Señor Jesús, te va a libertar del pecado para que ya no vivas en el pecado, que ya no vivas pecando, ¿sí? Esas son las buenas nuevas, de que el Señor Jesús te va a hacer limpio, puro de corazón. Esas son las buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas son de un Dios que no puede hacer limpio y perfecto a sus hijos? ¿Qué Dios es ese? Es un Dios falso, ¿sí? ¿Qué Dios es ese que le pone cargas a su pueblo que no puede llevar? Y lo digo así porque así lo enseñan los predicadores, ¿sí? Una carga que el Señor Jesús, fíjense, vamos a leerla. En Mateo 5:48. ¿Qué carga es esa que puso el Señor Jesús? Que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? ¿Qué Dios es ese? ¿Qué Dios es ese que puso una carga a sus hijos que no pueden llevar? Si no es un Dios fariseo, ¿sí? Si el Señor le puso una carga, las cargas son los mandamientos. Si el Señor le puso esa carga a sus hijos, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿sí? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo no pongo cargas que no puedan llevar, y todas mis cargas son fáciles de llevar, ¿sí? ¿Por qué los hombres dicen que tienen que tener la lucha carnal?
Porque tienen todos estos deseos en el corazón, pero tienen el mandamiento enfrente. Entonces su corazón quiere hacer una cosa, pero el mandamiento dice otra. Entonces, pero tienen que luchar. Oh, es que yo quiero fornicar. Mi corazón sí tiene el deseo de fornicar, pero Dios dice que no fornique. Entonces ahí empieza la lucha que dicen los cristianos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, haz de cuenta, el mandamiento de Dios va para acá. ¿Sí? Y entonces, los mandamientos que tienes en tu corazón, las obras de la carne, van para acá. ¿Sí? Entonces, mandamiento lo voy a poner. El mandamiento de Dios, para que se entienda. Y las obras. ¿Sí? Que vienen siendo estas. Entonces, el mandamiento de Dios apunta para allá, pero tu corazón está apuntando para el otro lado. Cuando está sucio, o sea, cuando les digo, cuando se convirtieron en religiosos, de que dicen que no existe la pureza del corazón. ¿Sí? Un suponer. El Señor aquí, el mandamiento es ser perfecto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir perfecto? Sin no peques. No peques, no en ninguna manera, ni un solo pecado, ni nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen los hombres? No, hermano, es imposible. Yo ya me he esforzado a hacerlo, hermano, y he visto predicadores que en verdad son verdaderos y tienen altos estudios y no han podido ser perfectos. Es que eso no es cuestión de estudios y no es cuestión de teologías, sino de creerle al Padre eterno. ¿Sí? ¿Creerle qué? Que Él nos limpia, que la verdad nos limpia el corazón y nos hace puros y establece sus mandamientos dentro de nosotros. Entonces esa es la pelea que dicen los cristianos. Es que tenemos la pelea carnal, hermano. Hace 8 días les leímos. ¿Sí? Que Pablo dijo, nuestra pelea no es carnal. ¿Por qué nuestra pelea no es carnal? Porque nuestra carne tiene que estar muerta, como dijo el Señor Jesús. ¿Sí? Tiene que estar muerta. Entonces, si la carne no está muerta, si no estás negado a ti mismo, vas a tener esas luchas carnales. ¿Sí? Que tu carne quiere hacer todos los deseos, todas las obras de la carne porque las traes en el corazón, pero tienes el mandamiento que te apunta, no lo hagas. ¿Sí? Y ahí está la pelea que dicen los cristianos. Y es que esta carne, hermano, es que esta carne, no. Si no mueres a la carne, no puedes ser puro de corazón. Si no te niegas a ti mismo, ¿sí? Si no te niegas a ti mismo, no puedes ser puro de corazón. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús decía? El Señor Jesús dijo, mis mandamientos son fáciles de llevar. ¿Sí? Mis cargas son ligeras y fácil de llevar. ¿Sí? Que cuando hay gozo en seguir la palabra del Señor no te es pesado. Cuando tu corazón de verdad lo acepta y lo sigue, no es gravoso. Pero, o sea, porque estás de acuerdo en seguir toda la palabra del Señor, los mandamientos, ¿ya? Seguirlos. Sí. Y en el mundo, como los mandamientos son los que lo frenan, porque tienen la tentación de así, pues no logran brincar ese bache. Así es. Sí. Pero aquí es, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristianismo? Todas estas obras, ¿sí? Sacarlas de su corazón. Morir
morir a todas estas obras y dejar que el Señor Jesús establezca sus mandamientos en su corazón. Y entonces aquí sí ya va a ir así obedeciendo los mandamientos. ¿Sí? O sea, ya vas de acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que... Entonces aquí, por eso el Señor que decía, ¿sí? ¿Qué les decía el Señor? Si son puros de corazón y tienen mis mandamientos, guárdenlos. Ya se los di yo, guárdenlos. ¿Para qué? Para que el camino les sea fácil. ¿Sí? Entonces ya aquí ya tú vas caminando con Dios de acuerdo a los preceptos de Dios. Cuando haces esto, ahí es cuando tienes la obediencia perfecta. ¿Sí? Y vas caminando a la dirección que Dios va. Ahí es cuando te haces uno con Dios. ¿Sí? Porque así como piensa el Padre, así piensas tú. Así como es el Padre, así como les decía hace 8 días, ¿sí? Así como el Padre es santo en el cielo, así nosotros somos santos aquí en la tierra, porque ya vamos de acuerdo a como Él lo estableció, ¿sí? Como el Padre es perfecto en el cielo, así nosotros somos perfectos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ya vamos caminando con Él de acuerdo a la dirección de Dios, ¿sí? Cuando el Señor Jesús dice sean puros de corazón, el Padre es puro allá en el cielo y nosotros somos puros aquí en la tierra, ¿sí? Entonces ya vamos caminando de acuerdo al Padre eterno. ¿Es difícil ahí? ¿Por qué ya no es difícil ahí? Porque ya no vas luchando con los deseos carnales, porque ya eres puro. Así es, ya moriste, o sea, esos son deseos de la carne, deseos del mundo, pero esos no son para ti. A ti el Señor ya te quitó esa ley, porque esa es una ley. Todo esto, cuando tienes esto, todo esto que tengas en el corazón, ¿sí? Cualquier pecadito, como dicen los cristianos, es que hay pecados grandes y pecados pequeños. No, cualquier pecadito que tengas en el corazón, ya tienes la ley del pecado. Eso es lo que Pablo les explicaba en Romanos 7. ¿Sí? Eso es lo que Pablo les explicaba. Nada más que los predicadores, como les decía el viernes, vieron la forma de que a ellos les encanta el pecado, aman el pecado y dicen, no, Pablo declaró, él se reconoció pecador. No, Pablo no se reconoció pecador. Pablo se estaba haciendo débil. Él se estaba poniendo en el lugar de un débil en la fe. ¿Sí? Se estaba poniendo en el lugar de un débil, en lugar de un pecador, y le estaba explicando eso. ¿Sí? Mira, si tienes un pecadito en el corazón, ¿sí? Si tienes un pecadito en el corazón, ya tienes la ley de pecado y lo vas a tener que cometer. ¿Sí? Porque ya te entregaste a la ley del pecado. Sí. Y véanlo, bueno, recuerden ustedes, cuando estábamos en el mundo, o sea, cualquier pecadito tenías que cometerlo, cualquiera que estaba en tu corazón, tenías que terminar pecando. ¿Por qué? Porque tenías la ley del pecado, es una ley de pecado. ¿Sí? Pero ahí, por ejemplo, bueno, y lo voy a explicar porque alguien me decía que lo explicara eso. Como desde el 12, desde el 7:11, Romanos, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y luego que es bueno, vino a ser muerte para mí, en lugar
en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por él, por el mandamiento del pecado, llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí? Entonces aquí es, fíjense bien, toda la persona que peca se vende al pecado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando Jesús viene a tu vida, y esto lo nombran mucho los cristianos, ¿qué hizo el Señor Jesús con su sangre? Nos compró. ¿Ante quién nos compró? Ante el diablo. Porque cuando tú pecas, el diablo se hace tu dueño. Entonces el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, Él vino a morir, y con su sangre le pagó al diablo por los que quieran evitar la condenación. ¿Sí? Entonces cuando el Señor Jesús Él viene, te limpia, te perfecciona, te hace el corazón puro. Pero cuando tú empiezas a pecar, después de haber conocido al Señor, te vuelves a vender. Eso era lo que Pablo les estaba explicando. ¿Sí? Pablo no dijo, es que nosotros puros tenemos que ser vendidos al pecado. No, Pablo les estaba explicando que los que ya habían sido comprados con la sangre del Señor Jesús, ellos solo se estaban volviendo a vender al pecado otra vez. Por eso Pablo se puso como ejemplo, se hizo débil, se hizo como un pecador, un débil en la fe. ¿Sí? Por eso Pablo aquí explicó porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí? Otro error que cometen los cristianos y los predicadores, ellos dicen que son carnales. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios ya no es carnal. ¿Qué es el Hijo de Dios? Espiritual. ¿Sí? El Hijo de Dios es espiritual. El Hijo de Dios no es carnal, como dicen los predicadores. Que dicen ellos, es que estamos en la carne. Sí, la carne es de aquí, pero mi espíritu ya es espiritual. Yo ya no soy carnal, yo soy espiritual. Y ahí lo dice Pablo en Gálatas 6, capítulo 6. Vosotros que sois espirituales. ¿Sí? Y es espíritu y cuerpo. Sí. Sí, o sea, todo. Por eso nos hace santos el Padre. ¿Sí? Somos templo de Dios, ¿verdad? Así es. Por eso dice el Padre que el Señor es 3 veces santo. ¿Nosotros qué tenemos que ser santos? ¿Cuántas veces? 3. ¿En qué? En cuerpo, alma y espíritu. Igual que el Padre. 3 veces santo. ¿Sí? O sea, para que vean toda la incredulidad que inyectan los predicadores hoy en día. ¿Sí? Que no creen que nosotros ya somos espirituales por haberle creído al Padre Eterno. Cuando nosotros creemos la sabiduría, toda la sabiduría de Dios, ¿sí? Toda la sabiduría de Dios nos hace espirituales. ¿Sí? Entonces, fíjense bien aquí lo que dicen los predicadores. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que no quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? Muchos cristianos tienen en su corazón todo esto, pero por las malas enseñanzas de los predicadores, que les dicen que tiene que existir esto en sus corazones, que nadie puede ser puro, muchos sí quieren obedecer a Dios. ¿Sí? Y terminan pecando. ¿Por qué? Porque van mal instruidos y odian el pecado. No, yo no quiero terminar pecando, pero terminan pecando. ¿Por qué? Porque su predicador les dijo que es imposible que sean puros de corazón. ¿Sí? Entonces aquí
Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso es lo que les digo. Como ya tienen el pecado en el corazón, ¿sí?, se vuelven a esclavizar al pecado. Vuelven a tener la ley del pecado, ¿sí?, en el corazón, ¿sí? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿sí? Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer lo bueno, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, ¿sí? Hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuál ley? La ley del pecado, ¿sí? Entonces, como ya tiene esa ley de pecado en el corazón, forzosamente tiene que pecar. ¿Por qué? Porque ya es una ley, es por ley, ¿sí? Se vendió el pecado. Se vendió el pecado. Cuando deja entrar el corazón el pecado, ya se encuentra esa ley de pecado. Eso era lo que Pablo les estaba explicando, ¿sí? O sea, porque los cristianos dicen, ahí Pablo está reconociendo que él tenía pecado. No, Pablo les estaba dando instrucción, como cuando vas al doctor, ¿sí? Cuando vas al doctor, ¿qué le dices al doctor? Oiga, doctor, me siento así, me siento mal, esto y lo otro. Le estás platicando al doctor. O sea, Pablo se estaba poniendo en el lugar del pecador, ¿sí? No estaba reconociendo que él era un pecador. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado, ¿sí? Entonces, los predicadores, para engañar a los hombres, engañarlos de que tienen que ser impuros de corazón y que tiene que existir la ley de pecado, porque ellos todavía están condenados al pecado, ellos tienen esa ley. Cuando dicen no hay pureza de corazón, eso quiere decir que tienen la ley de pecado en su corazón, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, el cristianismo se queda hasta ahí nomás. Hasta ahí leen los predicadores. Y luego, cuando leen, nomás leen un solo capítulo del capítulo 8, un solo versículo, que es el que, ay, cómo les agrada. Dice, el 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está, hermano, yo ando conforme a Dios, pero tengo que tener la ley de pecado en mí. Y entonces ya hasta ahí se quedaron, hasta ahí, ¡pum!, ahí lo agarraron y ya lo presentaron como la verdad, cuando esa no es la verdad. Hasta ahí se quedan, ¿sí? Pero fíjense, nunca se queden hasta ahí para que entiendan, para que conozcan la verdad, ¿sí? Porque hoy el cristianismo ha hecho unas cosas, unas torceduras en la escritura, para acreditar que no existe la pureza del corazón, que no existe la perfección y que no se puede ser santo como el Señor. Entonces aquí ya leen nomás el 8:1, ¿sí? Gracias doy a Dios que teniendo el pecado en mí, pero ya Dios, estando en Cristo, me hizo libre. No, hasta ahí se quedan, ¿sí? Pero Pablo, fíjense lo que les dijo en el capítulo 2, ¿sí? Aquí mismo del libro de Romanos 8:2. Aquí les presentó la verdad. Les dijo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? ¿Qué les estaba diciendo el apóstol Pablo? Les estaba enseñando, mira, o sea, se puso débil, se puso como un pecador. Si yo soy pecador,
Si dejo entrar el pecado a mi corazón, tengo que terminar pecando. ¿Por qué? Porque ya entró la ley del pecado otra vez en mí. Yo ya me vendí, Cristo ya me había comprado, pero yo ya me vendí al pecado otra vez. Y ya teniendo el pecado en mi corazón, en la mente, sí tengo que obedecer a Dios. Y mi deseo sí es obedecer a Dios, pero como ya entró el pecado en mi corazón, tengo que terminar pecado. Oh, pobre de mí, desdichado de mí. O sea, porque una persona así sí se siente, cuando en verdad quiere obedecer a Dios, pero va mal instruido y deja entrar el pecado en su corazón. En su mente sí está queriendo, ay, Padre Santo. Pero como no sabe, porque lo engañaron los predicadores, de que esa ley tiene que existir en su corazón, ¿sí? Y eso, cuando existe esa ley en el corazón, ya la persona no es pura, ¿sí? Y tiene que terminar pecando, ¿sí? Pero gracias, dijo el apóstol Pablo, les estaba en el 8:2, desde el capítulo 8, ¿sí? Desde el versículo 1 y el 2, les estaba dando la medicina para que salieran de esa ley de pecado, ¿sí? Ven cómo el cristianismo habla totalmente, como les decía el otro día, parece que hacen un bistec a la mexicana. Ya ven cómo se revuelve el bistec a la mexicana con la cebolla y tomate, chile y todo. Así le hacen los cristianos con el evangelio. Hacen unas torceduras para acreditar el pecado, o sea que la persona no es pura, ¿sí? Entonces, eso hay que salir del error, como dijo el apóstol Pablo. Y eso se lo digo ya a los mismos cristianos. Renueven su entendimiento, porque Pablo así dijo. Renueven, después de ahí empezó a decirles, renueven su entendimiento, ¿sí? Y así yo les digo a los cristianos hoy en día, renueven su entendimiento. El entendimiento religioso que les inyectaron los predicadores de las religiones, renuévenlo. ¿Por qué? Porque eso mismo los va a llevar a la condenación eterna, ¿sí? Renueven ese entendimiento, porque bueno, si en verdad quieren ser salvos, pero si se recargan en la pusilanemería y se hacen su vanidad ilusoria, yo ya hice la oración de fe, o yo ya soy bautizado, porque así me dijeron los pentecostales, que yo ya soy en el reino de Dios, ¿sí? Y que con todo el pecado, que porque no se puede, dijo Pablo, que no se puede dejar de pecar y que voy a ir al reino de Dios cuando muera. Y esas mismas personas cuando mueren terminan en el infierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus predicadores los engañaron, ¿sí? Entonces, esa ley de pecado no hay que dejarla entrar en el corazón, ¿sí? Por eso Pedro les decía que, y Pablo también, se aferraban a la verdad del evangelio. ¿Cuál es la verdad del evangelio? ¿Sí? La verdad del evangelio te hace puro, te hace perfecto, te libra de la ley del pecado. Por eso el Señor Jesús, en el capítulo 8:32, y Pablo cuando les decía que gracias al Señor Jesús que me ha librado de la ley del pecado, eso es lo que decía el Señor Jesús en el capítulo 8, desde el 8:34 al 36 lo voy a leer, el evangelio, ¿sí? Del 8 al 36. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? ¿Por qué les estaba diciendo Jesús eso? Porque tienen la ley del pecado. Esos hombres, a esos que les estaba diciendo, era el linaje de Abraham, ¿sí? Y por ser linaje de Abraham, hijos de la promesa, hijos de Dios, pero por la promesa de Dios, ellos creían que ya nomás estaban esperando la muerte para irse con Dios, y creían que Dios era su padre, ¿sí? Entonces, ¿cómo está el cristianismo hoy en día? Es que yo soy pentecostal, ya soy un hijo de Dios, pero sigues pecando.
Es que dice mi pastor que no se puede dejar de pecar, que eso es imposible, y Pablo lo reconoce. Y si yo me digo que soy santo, perfecto, sin mancha, sin arruga, hago a Dios mentiroso. Así es que ahí chéquele usted, hermano. Ya no me leo yo, Señor. En verdad que a veces entiendo por qué el Señor Jesús, he encontrado 2 veces en la Escritura que lloró amargamente. Y lloraba por lo que hablaba el pueblo que se decía de Dios. ¿Sí? Lloraba amargamente y lloraba con ganas, lloraba así, porque Dios, el Señor Jesús decía, si siguen haciendo esta creencia, el Señor Jesús sabía en aquel tiempo y sigue sabiendo dónde van a terminar esas personas. ¿En dónde van a terminar? En el infierno. Por eso el Señor Jesús lloraba amargamente y diciendo, el pueblo que es de Dios contradice a Dios, no cree, les decía incrédulos. Esa es la incredulidad. Eso que dicen que los predicadores, de que no existe la pureza de corazón, no existe la perfección del espíritu, que no existe la santidad, la verdadera santidad, que es mantenerse apartado del pecado. ¿Sí? Si el Señor Jesús estuviera aquí en la tierra en persona, porque ahorita está en el espíritu, pero si estuviera en persona, miraría a los cristianos y lloraría otra vez amargamente por su incredulidad, que no han creído que el Señor Jesús vino a hacerlos perfectos, sin mancha, sin arruga, que los vino a librar de la ley del pecado. ¿Sí? Volvería a llorar amargamente. ¿Sí? Pero bueno, gracias a Dios que está saliendo pueblo. Hay poco al paso, poquito, o sea, ¿sí? Que está renovando su entendimiento, está saliendo está quitando el entendimiento que le puso la religión, y ahora está renovando su entendimiento, porque en verdad no quiere terminar en el infierno. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, el Señor Jesús lo que les decía era, Jesús les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado. ¿Sí? Y eso es lo mismo que el apóstol Pablo, les digo, que les enseñaba en Romanos 7. Bueno, en el capítulo 8, donde no quieren leer los cristianos, los pastores. ¿Sí? No quieren leer eso. Sí, no les conviene. ¿Sí? O algunos no lo leen porque tienen cerrado su entendimiento, o sea, nomás tienen su entendimiento terrenal, la sabiduría terrenal, y hasta ahí se quedaron, gracias a las teologías que inventaron. ¿Sí? Entonces aquí, cuando el Señor Jesús les decía, si creen en mí, yo los saco de la ley del pecado. ¿Sí? Yo los hago verdaderamente libres del pecado. ¿Qué tienen que hacer? Nomás créanme en mí y obedézcanme y síganme. Por eso el Señor Jesús les decía, si crees en mí, ven y sígueme. Nomás sígueme, sigue mis pasos. ¿Sí? Es un gran error que el cristianismo hoy enseña eso. ¿Sí? Y como les digo, están llevando montones de almas al infierno. ¿Sí? Porque en lugar de limpiarlos, en lugar de que les enseñen la obediencia perfecta hacia Dios, bueno, como les digo, hace 8 días ni la conocían. ¿Sí? Ni conocían la obediencia perfecta. Y ahorita les digo, ¿sabe qué día? El jueves, algo así. Ya me encontré un predicador que apenas la prediqué el domingo y el jueves Lolo la predicó. ¿Sí? Pero desgraciadamente, o sea, y eso causa, pues da tristeza en cierta forma,
de verlos, ¿sí? No tristeza, porque es un espíritu malo, la tristeza, pero sí duele, ¿sí? Así como el Señor, o sea, lloraba porque le dolía, no se entristecía, al Señor le dolía que su pueblo fuera incrédulo, ¿sí? Entonces así esos predicadores, ahora sí, por ejemplo, como les digo, ya me encontré un predicador, habla de la obediencia perfecta, pero desgraciadamente le acreditó a la doctrina de la religión que predica. ¿Cómo es esto? Enseñó que todos los mandamientos de su religión es la obediencia perfecta, ¿sí? Por eso, o sea, el pueblo cristiano y los que vayan creyendo esto, crean que somos espirituales, que el Señor Jesús nos hizo espirituales y nos dejemos guiar por el Espíritu, ¿sí? Porque el Señor Jesús dijo, no creo que fue Pablo, que a los únicos que el diablo no puede engañar son a los espirituales, a los que son guiados por el Espíritu, ¿sí? Los que no se guían por el Espíritu. Por ejemplo, ¿cómo es esto? Como esto que les digo, o sea, una persona que no sea espiritual, por ejemplo, si encuentra ese predicador que ya acreditó la obediencia perfecta, o sea, enseñó que todos los mandamientos de su religión, esa es la obediencia perfecta, ¿sí? La gente que no sea espiritual, que no sea guiada por el Espíritu, ¿qué va a pasar? Sí le va a creer que los mandamientos de su religión son la obediencia perfecta. Pero el espiritual, al espiritual no lo puede engañar. ¿Por qué? Porque el Señor, el apóstol Pablo dijo, pero al espiritual es imposible, no hay forma de que lo puedan engañar. Al espiritual no lo pueden engañar. ¿Por qué? Porque Dios no le permite al diablo que a sus hijos los engañe, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, no por las religiones, ni por las teologías, ni por los hombres. El Hijo de Dios, ¿por quién es guiado? Por Dios, por el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, renueven su entendimiento. Es necesario que se renueve el entendimiento de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo? Me hacen una pregunta. A ver, me dicen que explique cómo revuelven la sabiduría terrenal con la sabiduría de Dios. A ver, un ejemplo. El Señor nos dice que el Señor Jesús nos dijo, ser perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, ¿sí? Los predicadores regularmente, cuando se les enseña eso, y eso porque muchas personas me lo han dicho y a mí me lo dijeron también, ¿sí? O sea, usan una falsa humildad. Vayan entendiendo eso de discernir también esto, la verdadera humildad y la falsa humildad, ¿sí? Porque, por ejemplo, fíjense, los hombres y muchos, más que nada los pastores, usan esta falsa humildad. Dicen, no, de ahora que hablo de la perfección del Espíritu, o por ejemplo a mí me han dicho, no, usted ya se cree más que Dios, y le enseñan al pueblo, no, nadie puede ser perfecto, ni se crean perfectos, porque eso, si usted se cree perfecto, usted ya se cree más que Dios, porque perfecto solamente Dios, ¿sí?
¿De dónde viene esa sabiduría? ¿Pero de dónde es esa sabiduría? ¿Terrenal? ¿Por qué es terrenal? Y más a mí, más que nada una sabiduría, bueno, es terrenal, pero más que nada eso me parece una filosofía porque yo lo he escuchado en los hombres, ¿sí? Por ejemplo, una filosofía, no sé, sí, yo pienso que es una filosofía, una sabiduría terrenal. Por ejemplo, en el mundo existe esta frase, dice, el maestro, el alumno tiene que salir mejor que el maestro, si no, no es buen alumno. Yo lo he escuchado a muchas personas en el mundo. Y si el alumno no sale bueno, si no supera a su maestro, no es bueno. Así es que el alumno tiene que salir mejor que su maestro, ¿sí? Entonces, ahora ustedes analícenlo. ¿De dónde sacan los predicadores esos? Que si tú te crees perfecto, te crees más que Dios. ¿De dónde sale esa sabiduría? Dice la Biblia que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Sí, ahorita te va uno mejor. Sí. O sea, lo que quiero que vean, cómo los predicadores revuelven la sabiduría terrenal con la sabiduría de Dios. ¿Sí? Pues para acreditar sus enseñanzas. ¿Sí? Ahí es donde les digo, esa es una falsa humildad. Como ellos no han permanecido perfectos, ¿sí? Y mal hacen, porque el requisito para que el pastor sea pastor de Dios, tiene que ser perfecto. Es requisito. Entonces, en cuenta ustedes ahora todos los pastores que dicen que no son perfectos, ¿de qué Dios son? Si el requisito para al pastor de Dios tiene que ser perfecto, ahorita también se los enseño, nomás acuérdenme que no se me vaya la ¿verdad? ¿Sí? O sea, lo que quiero que noten es de que sigue usando una falsa humildad. No, hermano, no se crea perfecto, porque si se cree perfecto, usted ya se cree más que Dios, y a mí me lo han dicho mucho. ¿Sí? Han venido predicadores y personas a predicarme y les hablo de lo perfecto. No, entonces usted ya se cree más que Dios. Y tenga cuidado, tenga cuidado. ¿Sí? Pero lo que voy, ¿de dónde sacaron esa sabiduría? ¿Qué dice el mundo? Si el alumno no sale mejor que el maestro, no es buen alumno. El alumno tiene que superar a su maestro para que se vea que salió bueno. ¿Sí? Esa es la sabiduría terrenal. Entonces, por eso los predicadores dicen eso. Si tú te crees perfecto, te crees más que Dios, porque el alumno tiene que superar a su maestro. Y si tú dices que eres perfecto, estás superando a Dios. A veces que mejor no se crean perfectos, hermano. No crean eso, no crean esas mentiras que dice ese hombre. ¿Sí? Pero vamos a ver. Esa es ahorita lo que les enseñé es la sabiduría terrenal. O sea, para que lo que quiero, a la pregunta que me hicieron, quiero que vean cómo se revuelve la sabiduría terrenal con la sabiduría de Dios. Creo que es, a ver, creo que es Lucas 6:40. Si es Lucas 6:40. Dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Sí ven la diferencia? Señora Rosy en el Face, o sea, espero que sí lo vean. ¿Sí? O sea que ¿sí ven la diferencia de la sabiduría terrenal que han revuelto los hombres? ¿Sí? Con la sabiduría de Dios. ¿Sí? La sabiduría que el Señor Jesús nos trajo, ¿qué dice? El que se perfeccione no es mayor que su maestro. Es igual que su maestro, es como su maestro. ¿Sí? La sabiduría terrenal, ¿qué dice? El que se perfecciona
tiene que superar a su maestro. Esa sabiduría terrenal es una filosofía, algo así me parece, ¿sí? Pero eso mismo lo han usado en las religiones, los pastores. O sea, por eso tienen esa mentalidad. Si tú te crees perfecto, te crees más que Dios, porque ellos dicen que superaste a Dios. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Todo el que se perfeccione no es mayor que su maestro, ¿sí? Entonces, eso es para que vayan renovando su entendimiento, ¿sí? Renueven su entendimiento. Así como dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Vean lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas, no, en Corintios. No, perdón, en Colosenses. Desde el 2:6 lo voy a leer. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, ¿sí? Ahora fíjense bien, aquí es el versículo que les quiero leer, el 2:8 de Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? El rudimiento del mundo que adoptaron los predicadores cuando dicen eso de que si tú te crees perfecto, ya superaste a Dios. ¿Sí? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Tengan cuidado con eso, eso era lo que Pablo decía, ¿sí? Guíense por el Espíritu. Como esas personas que creen eso, de que si tú te crees perfecto, ya te crees más que Dios. ¿De dónde salió esa sabiduría? Del mundo, de aquí de la tierra, sabiduría terrenal, ¿sí? Y ya nomás usan la falsa humildad. No, es que no se crea perfecto, hermano, no crea eso. No crea eso, porque si usted se cree perfecto, usted se siente superior a Dios. ¿De dónde salió la sabiduría? De la tierra. Porque ¿qué dice la gente del mundo? O sea, la gente de la tierra, la sabiduría terrenal. El alumno tiene que salir mejor que su maestro, si no, no es buen alumno. ¿Sí? Y como les digo, los hombres no se basaron a la sabiduría de Dios, sino a la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal la revuelven con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces por eso eso les causa gran tropiezo, revolver la sabiduría terrenal, ¿sí? Y por eso el apóstol Santiago les decía que era una sabiduría diabólica. Ahí lo dice en Santiago. Desde el 3:15 lo voy a leer. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, satánica, ¿sí? Por ejemplo, esa sabiduría, si tú superas a tu maestro, si la acreditas a la palabra de Dios, ¿qué estás acreditando? Una sabiduría terrenal, diabólica. ¿Por qué? Porque si tú dejas de creer la perfección, así como te lo ha hecho creer tu predicador, si tú la crees de que no se crea perfecto, no crea eso. En otras palabras, no crea el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo fue para hacernos perfectos. Entonces ellos te dicen, no crea el sacrificio de Cristo, porque si usted cree que es perfecto, usted se siente superior a Dios. Entonces ya la persona, el que le cree esa mentira a tal predicador, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿A dónde la va a llevar esa enseñanza? Al infierno, ¿sí? ¿A dónde va a llevar esa mentira a la persona? Al infierno, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo de Santiago
Dice, porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero fíjense bien, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Sí? ¿Sí entienden? La sabiduría que Dios nos mandó con el Señor Jesús es pura. Pura. ¿Para qué es pura? Para que nos haga puros de corazón, nos limpie de nuestro espíritu. ¿Sí? Así como dijo el apóstol Pedro, como en los versículos que les enseñé. Y Pablo, ¿sí? Hay que permanecer en la verdad, aférrense a la verdad. Por ejemplo, ¿cuál es la verdad? Lo que dice, por ejemplo, tal predicador de que si tú te crees perfecto, eres superior a Dios. Así es que no creas esas mentiras. ¿Quién está hablando por medio de ese predicador? El diablo. ¿Sí? Pero si tú crees al Señor Jesús, a la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de lo alto que te dice que si tú te mantienes perfecto, si crees la perfección del Espíritu y te mantienes perfecto, ¿sí? Te hace puro, te limpia y te mantienes, o sea, te tienes que mantener limpio. Y no eres superior a tu maestro, no eres superior por creerlo, ¿sí? Para que salgan de ese error, ¿sí? Salgan de ese error que enseñan hoy los religiosos, ¿sí? Hay que creer la perfección. ¿Qué pasa con esas personas cuando terminan creyendo que no existe la perfección? Terminan pecando, o sea, llevando una vida tibia, como les enseñaba, la vida tibia que inventaron los predicadores. Terminan viviendo esa vida tibia y terminan en el infierno. ¿Sí? Pero hay que salir de ese error. ¿Sí? Entonces, como les decía, lo que les decía es un gran error hoy en día, y eso para que lo entiendan también los predicadores, ¿sí? O sea, fíjense desde dónde viene mucho pecado en las religiones. ¿Por qué dicen que se escudan de que aquí es un hospital y viene la gente a curarse, pero nunca sana en esos hospitales? O sea, no sirven. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, al menos en los hospitales seculares, ¿sí? Van las personas y sanan, ¿sí? En los hospitales así religiosos, así como dicen los cristianos, aquí es un hospital, pero nunca sanan. Siempre están enfermos de pecado, ¿sí? Siempre nomás están poniendo pomadita para que ahí se la lleve, pero nunca sacan el mal. ¿Cómo es esto, por ejemplo? Cuando tienes un grano, por ejemplo, que tienes pus, vas por ejemplo, lo que enseña el cristianismo, vas a la religión para que te pongan pomadita, pero no te sacan la pus, ¿sí? Lo importante es sacar la pus. Entonces, mucho tropiezo es porque fue un gran error. Es un gran error que los pastores hayan desechado la perfección, ¿sí? Y el ministro de Dios tiene que ser perfecto. El pastor, todo pastor de Dios tiene que ser perfecto. Por eso el apóstol Pablo lo decía en las cartas, creo que a Timoteo. A ver, dejen ver si es en la carta 1 o en la carta 2. Es en la carta de primera de Timoteo. Palabra fiel
Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Fíjense bien. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Sí? Irreprensible quiere decir perfecto. Es lo mismo que perfecto. ¿Sí? Que no haya pecado en él. ¿Sí? Entonces, los pastores ahora que dicen, no existe la perfección, no hay pureza de corazón. ¿Sí? Eso quiere decir que, imagínense, ahí les va por ejemplo, ¿de dónde vienen? Porque hay mucho mal en el cristianismo. ¿Sí? Y ya nomás es que no existe la perfección, es que no es nada imperfecto. O porque sale mucho ahora de que el pastor le robó la mujer a otro hombre, a una oveja del... ¿Han visto cómo ha salido eso? Pero eso es porque se desviaron del camino de Dios y despreciaron la sabiduría de Dios. ¿Sí? ¿Cómo la despreciaron? Cuando dicen no somos perfectos. Cuando el apóstol Pablo decía, el pastor tiene que ser irreprensible, o sea, el pastor tiene que ser perfecto. ¿Sí? Porque imagínense ¿por qué hoy en el cristianismo se mira todo eso? Fornicaciones, adulterios. ¿Sí? Fíjense cómo en el cristianismo caen mucho en este error. Imagínense ustedes. Aquí le voy a poner pastor de religión. ¿Sí? Un pastor de religión que tiene todos estos frutos en su carne, en su corazón. Ahora acá, a ver si se ve en el video. Acá voy a poner ¿sí? El pastor religioso. Ahora, aquí el pastor perfecto, que no tiene todos estos males, sino tiene los mandamientos. ¿Sí? El pastor que es de Dios, el que es perfecto, así como decía Pablo, el pastor es necesario que sea perfecto, el pastor de Dios. ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué es necesario? Porque enseña la perfección. Imagínate. A ver. Pastor perfecto enseña perfección. Sí, pero el corazón perfecto, o sea, es cuando tiene los mandamientos de Dios en el corazón. ¿Sí? O sea, aquí le voy a poner los mandamientos de Dios porque te hace puro. ¿Sí? Puro de corazón. Ahora imagínense ustedes, o sea, lo que quiero que vean dónde caen en mucho error los pastores. Más bien dicho, les quiero enseñar un error de haber quitado la perfección de los pastores. ¿Y qué error cometen? Por eso, lo que quiero que vean, como decía Pablo, de dónde salen los adulterios, las fornicaciones y todo eso. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense ustedes en las religiones cristianas. Y me voy sobre algo de lo pesadito. Cómo los pastores le ganan a la mujer a la oveja. ¿Por qué? Porque no son perfectos. Y ellos mismos lo declaran. Es que nadie puede ser perfecto. ¿Sí? Imagínense ustedes, un pastor religioso, que existe el adulterio en su corazón. ¿Sí? Y es más, se las voy a pintar otra más mejor. Laxivia. Porque eso es uno de las obras de la carne y que como la tienen bien impregnada. ¿Sí?
la laxivia, ¿sí? Pero imagínense ustedes, en las religiones todos los predicadores, y ustedes véanlo, están predicando y luego hasta se encelan porque sus ovejas le preguntan a otros pastores de otros lados, o como a mí, que una persona me habló y, hermano, ahí mi pastor ya me prohibió ver sus prédicas. ¿Sí? Y así son los pastores, porque no quieren que les quite la venda de los ojos a las personas. Los pastores en las religiones siempre recomiendan: hermanos, no vayan a preguntar a otras iglesias, a otros pastores no les pregunten. Aquí hay ministerio, y lo ponen a los pastores que están atrás de ellos. Aquí tienen al ministerio. Cualquier pregunta, cualquier cosa, cualquier problema que usted tenga, su lucha en la carne, aquí tiene al ministerio, ¿sí? Y entonces, imagínense ustedes, se los va a poner así bien fácil. Por ejemplo, que llegue una mujer con algún problema carnal. Lo voy a poner algo bien común. Que llegue una mujer que esté luchando, como así los han enseñado los predicadores, es que usted tiene que tener siempre la lucha de la carne. Que llegue una mujer laxiviosa, que esté pensando pensamientos malos, ¿sí? Entonces ya como los predicadores, aquí tiene al ministerio, o me pueden preguntar a mí. Pero imagínense, ese pastor, como no es perfecto, ¿sí? Entonces imagínense, el corazón del pastor tiene todos los frutos, todos los frutos carnales, todas las obras carnales. Tiene laxivia, tiene adulterio, tiene todo esto, ¿sí? Entonces imagínense ustedes que llegue una mujer ¿sí? Que llegue una mujer con problemas de laxivia, con problemas de fornicación, y es que a mí ya me entraron pensamientos, pastor, que estoy luchando con los pensamientos, es que a mí me entró en la mente otro hombre y esto y que el otro. Imagínense ustedes, viene con el pastor que en su corazón tiene laxivia y el adulterio. ¿Qué va a pasar? ¿Eh? Va a decir, ya se armó la machaca aquí, ¿o no? Por eso viene que se robaron a la mujer, ¿sí? Y yo conozco muchas personas que les ha pasado eso, ¿sí? Y los predicadores ahora en las religiones, porque Pablo aquí mismo decía, el que es diácono, o sea, está a prueba, chequen, o sea, tienen que ver que no sea de doblez, ¿sí? Y si supera la prueba, pues órale al ministerio. En las religiones, ay, es que es el hijo del pastor, bien laxivioso, pero no le hace, vamos a ponerlo en el ministerio. ¿Qué es el nieto? Y que este hermano diezma muy bien y habla muy bonito, conoce la escritura, el derecho y el revés. Hay que ponerlo en el ministerio, y bien laxiviosos, bien o sea, en su corazón todos los frutos de la carne. ¿Qué va a pasar? Imagínate qué tipo de religión es y de lo que está lleno. Sí, o sea, pero a lo que me fui, y quiero que vean la raíz, desde dónde empezó la desobediencia a la escritura. O sea, Pablo, ¿qué dijo? Es necesario que el pastor, ¿sí?, el pastor de Dios sea perfecto, sea irreprensible. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengan ningún fruto de esto en su corazón. ¿Por qué? Porque Pablo ya sabía. No, llega, como dijo Pablo, llega un neófito, ¿sí? Nomás que ahora los religiosos al neófito, por ejemplo, a mí me llaman neófito, me han llamado neófito porque no tengo estudios terrenales, ¿sí? Y vienen incrédulos porque, o sea, unos me dicen, es que tú estudiaste algo pero no quieres decir, ¿sí? O sea, se olvidan por ahí y lo van a hallar, la incredulidad que tienen. El Señor Jesús no estudió nada,
Dicen, pero era Dios, sí, pero se despojó de ser Dios y Él se puso a la tierra, bajó como humano, no como Dios. Los milagros los hizo como humano, no como Dios. Los hizo como hijos de Dios. El Señor Jesús creció en sabiduría y en obediencia. No estudió nada, aprendió. ¿Sí? Entonces, quiero que noten eso. Entonces ellos le llaman neófito a una persona que no tiene estudios teológicos. ¿Sí? Por ejemplo, la persona puede tener montones de estudios teológicos, ¿sí? Pero su corazón, todos estos adulterios, todas estas fornicaciones, todos esos frutos de la carne. Entonces, pero para los religiosos, en las religiones, para ellos, ¿sí? Para ellos, este es un pastor de Dios porque tiene estudios teológicos. Que tiene todos los frutos del corazón, o sea que no es perfecto y que esto y que lo otro, pero para ellos ya es un pastor de Dios. Para Dios, no. ¿Sí? Para Dios no. Para Dios un pastor de estos, para Dios es un pastor del diablo. No le hace que tengan Que hablen bonito de Dios. sí, y que tengan títulos teológicos. Iglesia de Dios. Sí, o sea, y más que nada sus certificados y sus diplomas y todo eso, y cuando salen en las fotos y hasta lo ponen aquí, mire, ¿sí? Fíjense, al principio una persona que venía, que me decía, es que usted como que le falta, hermano, es que como que no habla como a mí me enseñaron en la iglesia, y como que le falta estudiar algo. Al principio yo cuando estaba medio novatón, o sea, le preguntaba al padre, porque al principio pues sí, me tartamudeaba todo y sí, el Señor me daba el conocimiento, pero y más que nada como que me sentí intimidado. Ay, ¿yo qué voy a hacer con esos hombres que me va a salir un pastor y de esos que tienen un título así grandote y que yo soy el reverendo y colando, y como que me intimidaba y ay Dios, ¿sí? Y yo sí pensaba, padre, pues me meteré a estudiar algo, y el padre me decía, no, yo te voy a enseñar, ¿sí? Y así me mantuve hasta el día de hoy. Y por eso les digo que los cristianos son incrédulos, porque me dicen, a usted le faltan estudios, es que usted no es pastor porque no tiene teología, ¿sí? Porque usted tiene que ser instruido por una teología, si no es un neófito. Pero lean, busquen por ahí en el libro de Juan, creo que por ahí por el capítulo 6, que dice el Padre y el Señor Jesús les dijo, escrito está, yo les voy a enseñar. Por eso el Padre me decía, no te metas a estudiar nada, no estudies nada. Ah, bueno, sí, nomás haz fluir mi lengua, porque de repente cascabeleo, ¿sí? Entonces, de ahí para acá el Padre me dijo, no, yo te voy a enseñar. Entonces, yo confío en esa promesa, que el Padre me enseña, que Él es mi fuente, ¿sí? Por eso ahora todo lo que hablo, lo hablo porque Él me lo dice. O sea, yo aquí hablo, pero Él me lo está diciendo. A mí Él ahorita está hablando, mira, diles esto, enséñales esto, enséñales esto. No necesito de ninguna teología, porque confío en la promesa que dijo el Señor Jesús, escrito está. Dios nos va a enseñar, no las teologías, ¿sí? Bueno, entonces vuelvo a lo mismo. El error, el gran error de haber quitado la perfección del Espíritu, ¿sí? Entonces ya ven la raíz de donde viene todo eso. Por ejemplo una mujer, porque para que no se vayan a sentir mal, porque para que no vayan a decir, es que el hermano, ese hombre lo dice, y luego ya la gente, una mujer que tenga ese problema ya no se va a acercar a nosotros, y que esto, que lo otro. No, ¿sí? Porque yo entiendo, o sea, yo soy como el Señor Jesús. El Señor Jesús fue tentado, no fue tentado, no recuerdo cómo dijo Pablo, pero él tuvo, o sea, él no fue excluido como dicen los cristianos, que dicen, no, Cristo no pecó porque él era Dios. No, Jesús, o sea, él pudo, ¿sí?, tener todos los deseos que el ser humano tiene. El Señor Jesús pudo haber sido avaricioso, adúltero, tener el deseo de robar, matar, lascivia, todo eso. El Señor pudo, ¿sí? Pero el Señor Jesús se mantuvo firme en la perfección.
¿Sí? O sea, él no estaba excluido como dicen los cristianos. Es que él era Dios, como ayer me dice una tía. ¿Sí? Es que tú estás mal, dice el pastor, que porque tú te crees perfecto y que esto y que el otro. Pero, tía, pero el Señor Jesús. No, pero ¿quién es? Es que tú tienes que ver, dice el pastor, que ¿quién es Jesús? O sea, esa es otra falsa humildad. ¿Sí? Esa es otra falsa humildad. ¿Sí? Y al mismo tiempo, o sea, sobajan el sacrificio del Señor Jesús. ¿Sí? Porque el Señor Jesús vino y vino con todo, o sea, él pudo haber tenido todos estos deseos. No recuerdo cómo lo dice Pablo. ¿Sí? Se despojó de sus debilidades, no recuerdo. ¿Sí? Pero el Señor Jesús pudo haber tenido todo esto, pero él se mantuvo firme creyendo lo del Padre. Lo que el Padre le dijo a ella, dile, enséñales esto. El Señor Jesús se mantuvo firme, perfecto. ¿Sí? Pero eso no le excluye, no se puede decir, es que él era Dios, por eso no tuvo estos sentimientos. No, el Señor pudo tenerlos, pero él se cuidó, él se guardó. ¿Sí? Y eso de que, hermano, pero fíjese quién era Jesús, él es Dios. ¿Sí? O sea, una falsa humildad. Esa es la falsa humildad. ¿Sí? Entonces ahí, entonces aquí es donde les digo. Entonces, por ejemplo, esa es una mujer laxiviosa, con laxivia. Cuando entra la laxivia, ¿qué entra? Sí, la laxivia, esos son los malos pensamientos. Pero ¿qué viene? Querer adulterar, fornicar. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Viene con el ministro que también trae adulterio y laxivia porque creyó que no creyó a lo que dice la Escritura, que el pastor tiene que ser perfecto. ¿Qué pasa? Llega la mujer con el pastor, laxivioso también. Primero sí se ponen muy así, ay hermana, ay, que deje orar por usted, a ver, ponga la cabeza ahí, Padre Santo, líbrale al Señor. Pero ya después ese hombre se va, ahí está la hermana, que él estará pensando, voy a ir a visitarla. Creo que el marido trabaja de 8 a 6, voy a ir en la mañana, a ver cómo está, hermana. Astutos. Y ya al rato, ay, que la mujer adulteró con el pastor. ¿Cómo no? Pues sí. Ay, hermanos, es que es imposible. Pablo dijo que existe la ley de pecado en mí. No, o sea, enderecen eso. Vuelvan a hacerlo como el Padre Eterno lo enseñó. Crean a la perfección. La perfección es la pureza de corazón. ¿Sí? ¿Qué pasa si esta mujer viene con este pastor? Este pastor que está puesto por Dios, que se mantuvo puro de corazón, no tiene laxivia. ¿Qué va a venir? O sea, la mujer va a venir. Y este pastor perfecto, puro de corazón, ¿se va a comer a la mujer? ¿Qué va a hacer? La va a ayudar. ¿Sí? Y la va a ayudar. ¿Sí? Por eso, y yo por eso a ustedes también les he dicho también mucho, porque muchas personas al principio tendían ay hermano, es que usted debería ser un reverendo, y que usted, que esta sabiduría, que no. Porque al momento que yo permita, ay hermano reverendo, ustedes ya me van a ver como alguien superior. Y si un día tienen un problema, ¿sí? O que venga una persona, por ejemplo, una persona que venga, por ejemplo, una mujer así, laxiviosa, si me ve ya como reverendo, no va a hallar cómo decírmelo. Ay, ¿cómo le haré? Es que el reverendo, ¿qué va a pensar de mí? ¿Sí? ¿Qué va a pensar de mí? Pues yo, va a decir que qué mente traigo. Mejor me quedo así. Y ya la persona se quedó con sus. Por eso es mucho tropiezo con los títulos y todo eso que hacen los predicadores, de sentirse más. ¿Sí? Por eso esos títulos son muy malos. En cambio así como el Señor Jesús,
¿Sí? Así como el Señor Jesús se compadeció de nuestras debilidades, así dijo, creo que Pablo, ¿sí? O sea, si yo veo una mujer así, o sea, si no me ve como reverendo, me puede ver como amigo, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús por eso no permitió, no me digan maestro bueno solamente Dios, porque había la lisonja. O sea, es un tropiezo muy grande, ¿sí? Porque después las personas ya no se te pueden acercar. Si te quieren pedir un consejo así, ¿sí? O algo muy profundo que traiga la persona, no se te puede acercar. Ay, ¿cómo que va a decir el reverendo de mí? ¿Sí? Pero en cambio, si me ve como amigo, ¿qué pasa cuando tienes a un amigo? Por ejemplo, a tus papás, que tú tienes un problema cuando son jóvenes, ahí no se lo quieres platicar a tu papá o a tu mamá. ¿Con quién corres? Con el amigo. Oye, es que me está pasando esto y esto, ¿sí? ¿Por qué quieren que les diga? O sea, esos títulos son muy malos. El pastor perfecto no se tiene que sentir nada, ni tener títulos esos, ¿eh? Por eso el Señor Jesús dijo, no permitan que les digan maestros. Sí lo son, pero no permitan que los vean como superior, porque después, o sea, eso es un gran tropiezo, porque a las personas, ¿sí?, pueden tener un problema y ay, ¿qué va a decir el reverendo? ¿Qué va a decir el maestro de mí? Ay, no, mejor me quedo con la laxilia en el corazón, ¿sí? En cambio, si me ven como amigo, como que yo no soy más, o sea que también yo puedo tener las debilidades que ustedes tienen, ¿sí? Y pueden, oye hermano, ¿qué pasó? Mira, traigo este problema. Y no ponerme como los pastores, ay, usted ya anda de pecadora, cuídese, cheque esto, ¿eh? O sea, entonces ya aquí yo ya puedo ver, mira, es que aquí lo que pasó, que tú te descuidaste en esta situación, tienes que hacer esto, ¿sí? Y ya, o sea, saca el pecado, cree en el Señor Jesús y que salga esa ley de pecado que permitiste entrar, ¿sí? O sea, enseñarle, ¿sí? Y no juzgarlo como los predicadores que tienen sus títulos. Usted anda de pecador, ay, cuidado, cuídese, ¿qué? El diablo. Y luego lo peor de todo, que eso mismo lo agarran en la predicación. Y que si usted anda de laxiviosa y luego le hacen así, ¿sí? Y si usted anda de laxiviosa y luego, yo no señalo, es el Señor, es el Espíritu Santo, y señalan a la persona. Eso es muy malo, eso se ve mucho en las religiones, ¿sí? O sea, se tiene que tener mucho cuidado. El pastor tiene que volver a eso. El pastor tiene que ser perfecto delante de Dios, sin mancha, sin arruga, sin pecado, irreprensible, como dijo el Señor Jesús, ¿sí? Entonces la paz y la gracia del Padre Eterno sea con todos. Sigo disponible a sus preguntas, y pues vamos a seguir más conociendo de la obediencia perfecta hasta que el Padre pues nos diga, ¿sí?, todo lo que nos vaya enseñando el Padre, para que se vaya enderezando todo y vayan renovando su entendimiento, ¿sí? Como dijo el apóstol Pablo, renueven su entendimiento, ¿sí? Dios les bendiga y les guarde. Ministerios Éxodo San Luis presenta su programa Guiados por su Espíritu. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así dice el Señor. Puedes contactarnos al 444-3283-247 en San Luis Potosí.